Acción 10 en la mañana, debate. Orienta. Denuncia. Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted. En defensa de los consumidores. Gracias por seguir acompañándonos en Acción 10 en la mañana en nuestro segmento en defensa de los consumidores. Vamos a conversar con Juan Carlos López. Él es experto en temas legales y nos viene a asesorar ahora en el tema energético. Y es que los diarios nacionales publican que incluso hay un incremento hasta del 15 al 18% en materia energética. Está más caro el servicio de fluido eléctrico para los nicaragüenses. ¿Qué tan real es este incremento? ¿Usted ha logrado verlo reflejado en su factura o incluso siente que es más allá del 18%? ¿Siente que le cobran injustificadamente porque su consumo no es el que refleja su factura que le llega mes a mes? ¿O hay incrementos abruptos? De repente le salió de 500 córdobas y luego le sorprenden con uno de 1.500 o 2.000 córdobas. Algo bastante común en Nicaragua. Vamos a abordar el tema contigo, Juan Carlos. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Acción 10 en la mañana. ¿Qué tanto es el incremento? ¿Es real que es más allá del 10%, incluso 18%? Y si has recibido notificación, denuncias, solicitudes de asesoría de gente que ha sentido incluso un mayor incremento al 18%. Buenos días, Jocelyn, a Canal 10, por hablar de ese tema. Mira, el 18% aparentemente es una cifra que se estipula que podría estar un poco aumentada, ¿no? Con respecto a las cifras desde el año pasado a este. Claro, si sumamos desde hace año y medio o casi 2 años, posiblemente podamos sobrepasar el 18%, pero hablando si la cotidianeidad nos está planteando que en este último ciclo de enero a septiembre, octubre del año 2019, estás hablando que se han registrado relativamente 2 alzas sustanciales. Estas 2 alzas sustanciales está equilibrado en un 4.5% y luego se estableció un 1.8%. Eso da una sumatoria de promediado 7% en el aumento cotidiano de la energía eléctrica con respecto a las tarifas. Si nos vamos al año pasado, tenemos casi un 8% de ajuste al pliego tarifario. Estás hablando que sumado podemos llegar a un 15%. Es posible de que estos aumentos puedan sobrepasar el 18%, pues porque esa es la tendencia. No nos esperemos de que la factura energética con respecto al costo del kilowatt va a disminuir. O sea, cada factura tiene, valga decirlo, aparte del ciclo de facturación, tiene una tarifa estipulada. O sea, todas las tarifas en todos estos aumentos en el área de energía eléctrica es generalizado, pues salvo de que se estipulan o se puedan estipular, por la redundancia, en solamente un sector de la tarifa. Entonces, todos esos aumentos van a repercutir, estrictamente en los pagos que hace cada individuo. Ahora, si le sumamos, por otro lado, los ajustes cotidianos que puede hacer la empresa distribuidora, porque lo que vos decís puede ser un planteamiento válido. O sea, los usuarios establecen de que el día de hoy pagaba 500 córdobas, en el próximo mes estoy pagando 1.500. Eso la simple matemática puede hacer una sumatoria de ese 15% o posiblemente de lo que va ajustado hasta el año, pues estás hablando que es un 7%, entonces podés ajustarlo, pero aún así, de 500 a 1.500 kilowatts a 1.500 córdobas, en efecto no representa el 7% o el 8% o el acumulado del año pasado y este. O sea, los números no van a basarse, o sea, las matemáticas no van a ser congruentes. Lo que es probable que la cesión de las personas o del usuario es que en muchas de las ocasiones hay mala lectura en los medidores o como siempre hemos cansado de plantearlo, el usuario no tenemos la costumbre de leer los medidores, entonces llega el operario de Disnorte o de las empresas que subcontratan y establecen determinados ciclos de consumo. Entonces, es probable que esté perdiendo el subsidio de energía eléctrica, entonces 600 córdobas, 700 córdobas subsidiado pasó a 1.200 de forma inmediata. Entonces, eso ya inmediatamente el usuario dice, bueno, aquí yo ya no tengo esa categoría y estoy pagando de más. Entonces, es posiblemente una explicación generalizada que podemos hacer. Lo que sí te puedo garantizar, y nosotros lo hemos en su momento dictaminado, es que va a haber más aumentos. O sea, posiblemente en diciembre es posible que haya un aumento, un 2-3% del sector energético, por las razones que son, ¿no? Estamos hablando de descompensación, estamos hablando de falta de mantenimiento. Ese porcentaje es además del que ya existe. Sí, claro, así es. Y actualmente, con los porcentajes ya establecidos, ¿qué tanto yo le debo sumar a mi factura energética? ¿Qué sé yo? Lo que antes me salía más 10-12%.
Sí, para sacar un promedio de cuánto realmente me puede salir. Eso está en dependencia, porque si eso antes de salir, estás hablando de esos años, puedes hacer una sumatoria un 15%. Si lo que antes te salía a este año, vas a sumarle apenas un 7%. Pues, pero en ese un 7% es probable que no va a representar, depende de la cantidad de consumo, la cantidad de kilos representado en Córdoba, no va a representar cifras estratosféricas. Claro, comúnmente eso va aumentando y lo resiente el consumidor. Estás hablando que si el aumento es de 20%, llegamos a un 20%, finalizando el año 2019, suponiendo, vas a sumarle cada 100 Córdoba a 20. Obviamente ahí se va a sentir que es sustancial, porque ese 20% ya no va a ser 100, va a ser 120 promedio. Entonces, en base a eso, el usuario va a tener que tomar, nosotros lo hemos dicho, pues la medida más difícil, pues, que es establecer ciclos de ahorro. Pero el primer ahorro que debe mantener el usuario, más allá del que te puede inducir un técnico o un asesor, la lógica económica en tu casa, es que realmente el primer ahorro es leer el medidor, leer la factura, aprender a conocer los ciclos básicos. Nosotros siempre, y lo repito de forma individual, es que revisen sus equipos que utilicen calor o necesitan demasiado energía baja para poder mantenerse. El ejemplo clásico es la refrigeradora. Fíjate que si vos desconectas la refrigeradora diario, al menos de 8 horas, desde la noche hasta el ciclo de la mañana, por 8 o 9 horas continuas, obviamente posiblemente vas a tener 30 a 40 kilos de ahorro mensual, pero realmente nosotros pues no aplicamos eso, pues es muy difícil poder, ese es el primer ciclo de ahorro, y leer el equipo de medición y leer la factura de energía eléctrica. Si hemos agotado todos estos elementos que son recomendaciones muy válidas para saber si es justo o no lo que nos están cobrando, y siempre sí vemos que a pesar de agotar todo esto, están exagerando en la factura de fluido eléctrico, ¿podés instar realmente, en términos realistas, a los televidentes que nos ven y que tienen esta inconformidad, que de hecho son muchos, a que vayan a hacer su reclamo? De repente he escuchado que los reclamos ahora ante el INE incluso se han vuelto prácticamente infructuosos, pero ¿qué mejor que vos para que nos des una referencia de si eso realmente es así? O sea, ¿hay que resignarse o siempre sí hay que reclamar? Mira, si hay una exacerbación, un aumento desmedido, porque nosotros hemos tenido casos de clientes de 500 Córdoba, si hablamos en Córdoba, y le sale una factura de 7.000, obviamente no tiene ningún principio lógico. Si una factura de 500 y salió 200 Córdobas más, podría tener una secuencia lógica. Claro. Sin embargo, cuando los casos se ven demasiado abruptos y se nota obviamente la disparidad entre una factura y otra, lo recomendable es que agote su procedimiento de reclamo ante la empresa. Ahora hay que dar un porcentaje, ¿no?, en la segunda instancia, y después otro ente regulador. Pero lo primordial, antes que se desgaste y pierda su paciencia y meta 5 o 6 facturas de reclamo, 4 facturas de reclamo, y al final llegó a la instancia y la resolución dentro de 2 o 3 meses le dice que no procede, entonces tienes que pagar el total, ese es un arreglo de pago. Y si la factura que viene también tiene una determinada alteración, no puede el usuario seguir metiendo reclamo cada factura. Yo, para despedirme, lo que puedo recomendar a los usuarios es que contrate o al menos un electricista residencial con un amperímetro que al menos llegue a determinar lo básico, qué aparato no está funcionando, o que determine si hay una fuga interna en su domicilio. Una buena inspección, honestamente, no va a invertir más, bueno, puede ser hasta de 6.000 a 3.000 coros, depende, pues, en los lugares. ¿Quién pues, hace también esa inspección? Lo puede hacer un electricista residencial. ¿Y te la aceptan? O un ingeniero. Sí, la puedes utilizar como un elemento probatorio. No necesariamente el INE va a decir, sí, te lo apruebo, pero al menos voy a tener determinado algo que contraste, pues, que puede contrastar o determinar si el problema lo tenés vos internamente. Y te digo, si te sale una factura de 1.500 o 3.000 o 4.000, ¿no es mejor invertir un poco en alguien que te haga un buen diagnóstico o te haga reparar? De repente es una fuga tan sencilla que puedes tener refrigeradora y ni modo, si la refrigeradora no funciona, no hay que repararla o sustituirla en su momento, pues, si no hay la capacidad económica. Entonces, cosas por el estilo se necesitan, porque se gasta más el usuario metiendo en reclamo, decepcionándose y haciendo arreglo de pago constantemente y sumando hasta un porcentaje de intereses cuando hay arreglo de pago, que estrictamente invirtiendo en alguien que sepa y que le puede hacer un buen diagnóstico. Gracias, Juan Carlos, por habernos acompañado y darnos estas referencias y estas recomendaciones tan importantes. En pantalla han aparecido los números de teléfono de Juan Carlos para cualquier asesoría. Vamos a continuación con Michelle, que tiene mucho más. Cada miércoles, Acción 10 en la mañana, debate, orienta, denuncia. Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted en defensa de los consumidores.